Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy. Muy bienvenidos una vez más a nuestro habitual programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en la semana número 16 del año. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo avanza con una rapidez tal que nos recuerda constantemente lo breve de la vida. Hoy tengo 60 años, ayer tenía 25, mañana tendré 75 y pasado se me acabó el tiempo. El paso del tiempo es un grito silencioso diario. Con cada amanecer, con cada puesta de sol, con cada día de la semana, con cada programa. El programa es un grito añadido a su alma para estar preparado para cuando llegue el final de su tiempo. El año pasado, durante 10 meses de tiempo, hemos estudiado de forma expositiva toda la primera carta de Pedro y ahora, en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, nos ha parecido oportuno empezar una nueva etapa dando lugar al estudio expositivo de la segunda carta de Pedro. Junto con el estudio expositivo que haremos de esta carta, paralelamente tocaremos también temas actuales y todos los temas doctrinales que surjan de cada versículo. De esta manera, el estudio será algo más largo, pero más dinámico, amplio y profundo. No solo explicaremos detalladamente palabra por palabra o frase a frase el texto bíblico, sino que nos ramificaremos con cuantos temas complementen el estudio de la segunda carta de Pedro. Será así una serie larga, técnica, doctrinal, teológica, necesaria, solo para valientes y con gente de carácter constante en el estudio de la palabra de Dios. En estos tiempos, donde la gente no aguanta más de un minuto por vídeo, estudiar nuestros vídeos de unos 45 minutos es solo para valientes. Así que, desde el equipo pastoral del Ministerio Tinajas, le invitamos, estimado oyente, a ser valiente y no solo a escuchar el programa, sino a esforzarse en tomar notas y estudiar el tema. Trabajamos para usted, trabajamos para ayudarle, trabajamos para abrir sus ojos, trabajamos para desmontar la mentira, trabajamos intensamente para ser modelo, para ser un referente doctrinal en la red. Trabajamos, en definitiva, para darle lo que casi nadie le ofrece, la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad bíblica. Recuerde lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, que, leído en primera persona y en versión parafraseada, dice así: Esfuérzate con diligencia en presentarte ante mí aprobado, como una persona preparada que no tiene de qué avergonzarse, porque conoce bien la palabra de verdad. Qué versículo, estimado oyente, qué versículo intenso para usted. En el estudio bíblico existen dos grandes métodos. Primero, el método temático, donde se estudian temas de la Biblia. Y segundo, está el método expositivo, donde se estudia la palabra de Dios de forma muy detallada, incluso analizando palabra por palabra, para poder así sumergirnos mejor en las profundidades coralinas de la palabra de Dios y acercarnos lo más posible al corazón de lo que Dios nos ha querido revelar y explicar. La palabra de Dios no es sencilla, estimado oyente. La palabra de Dios no es para cualquiera. La palabra de Dios necesita ser explicada por maestros convertidos, no por voces que dan su propia opinión o repiten como loros sin razonar lo recibido de otros, o por cualquier cantinflas que aparezca por ahí con su verborrea explicando su versión bíblica. No, la palabra de Dios solo puede ser explicada por maestros convertidos. La palabra de Dios es la voz de Dios, es el sentir de Dios, nace de las entrañas mismas de Dios. Así que hay que tener cuidado y reverencia de cómo se administra esa palabra de Dios. La palabra es también como un rompecabezas de piezas aisladas, sueltas y diseminadas en la caja de la Biblia. Y ahí entra el arte de saber unir esas piezas con el estudio expositivo.
Esa es nuestra constante meta, estimado oyente, enseñar a la audiencia cómo se estudia expositivamente la palabra de Dios. Otro punto importante que debemos decir en esta introducción antes de empezar a estudiar la segunda carta de Pedro es este. Preste atención. La palabra de Dios no fue dada para todo el mundo, no fue dada para los inconversos, fue diseñada y dada solo para los convertidos, solo para los salvos, solo para los que se han convertido por medio del Evangelio, no para los religiosos que están en las iglesias. Por lo tanto, la segunda carta de Pedro no es para usted si usted no se ha convertido por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Sin embargo, aunque usted no se haya convertido por medio de Marcos 1.15, nosotros igualmente redirigiremos su contenido para enseñarle la palabra a usted. Las cartas de Pedro fueron escritas a gente salva, a gente que antes de enviarle Pedro las cartas ya se habían convertido por medio del Evangelio. Por lo tanto, son cartas dirigidas a gente ya salva, no son cartas para que sean salvos. La audiencia del canal, en un 99%, hemos comprobado que es gente religiosa, pero inconversa. Es gente de iglesias, pero inconversa. A ellos nos dirigimos cada semana para sacarlos del error y que se conviertan por medio del Evangelio, y así la Biblia sea para ellos y tenga sentido. Nuestra audiencia no es atea. Nuestra audiencia viene mayormente de gente temerosa de Dios, de gente religiosa, de gente de iglesias, pero gente engañada en la religión y por la religión. Pero, por arte de la providencia divina, esas personas han llegado a nuestro canal para conocer la verdad. Ir a la iglesia no significa ser cristiano. Leer la Biblia no significa ser cristiano. Creer en Cristo no significa ser cristiano. Creer en Dios no significa ser cristiano. Repetir una oración de fe americana y aceptar a Cristo no significa ser cristiano. Precisamente por todo esto, nuestro trabajo pastoral en el canal se intensifica constantemente hacia este grupo de personas religiosas que viven la vida engañada, creyendo que ya son salvos, creyendo que ya están en la verdad, creyendo que la doctrina teológica que le han enseñado en su iglesia es la verdadera, pero nada más lejos de la verdad. Tan seguros estamos de esto, estimado oyente, porque nosotros mismos lo vivimos hace muchos años. Estábamos donde está usted ahora, metidos en la religión, activos en la religión como pocos, creyendo que estábamos en la verdad. Gracias a que alguien nos dijo palabras similares a estas, intensas, pudimos ver la verdad y usted también ahora puede ver la verdad. Así que hablamos por experiencia. Entonces usted, ante esto que digo, seguramente me responderá: Pastor, yo ya soy convertido. Muy bien. Entonces, con todos los respetos, yo le respondería: muéstreme su doctrina, muéstreme su evangelio, muéstreme a qué iglesia va, muéstreme su conducta, muéstreme su líder, muéstreme sus obras, muéstreme su carácter, y entonces confirmaré si usted se ha convertido o no. El canal del Ministerio Tinajas fue diseñado, fundado y trabaja constantemente para ayudar a salir a las personas del engaño de la religión. No estamos para agradar a los hombres, no estamos para hacer visualizaciones, no estamos para que el canal crezca, simplemente estamos para proclamar la verdad de Dios. Otro punto importante en esta introducción es recordarle que la palabra de Dios debe ser explicada por una persona convertida a una persona inconversa. Ese es el principio teológico implícito y constante en la Biblia. Una persona inconversa por sí misma, una persona sola con la Biblia delante, nunca puede entender la palabra de Dios. Necesita ayuda, necesita que alguien le explique la Escritura. Ahí tiene el caso del etíope, de Hechos capítulo 8, versículo 31, donde Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿cómo he de entender si alguien no me lo explica? Ve, ahí lo tiene.
Ahí tiene el principio universal que decíamos antes. Una persona sola, leyendo la Biblia, no la entiende. Tiene que tener alguien convertido como Felipe que le enseñe correctamente la interpretación de las Escrituras. Y nosotros queremos ser un Felipe para usted. Aprovechamos este tema también para decirle algo que seguramente le sorprenderá. Nunca se debe regalar la Biblia a una persona. Sí, ha oído bien, nunca, porque pasa lo que pasó con el etíope. No comprenden la Escritura. Es un error grave regalar la Biblia a alguien inconverso, porque el inconverso, por muy religioso que sea, solo leyendo la Biblia no la entiende ni se salva. Nunca la entenderá y tomará versículos que no son para él. Le repito la idea. Nunca debemos regalar la Biblia. Queda bonito regalar una Biblia, pero es un error, porque la Biblia no se regala, la Biblia se explica, y solo puede ser explicada correctamente por un Felipe, por alguien que tiene luz, por alguien convertido, por alguien que ha conocido previamente el Evangelio. Un religioso, un teólogo, un rabino, un pastor, una pastora, un sacerdote, un líder cualquiera, no son capaces de explicar correctamente la palabra de Dios, porque no tienen la luz de la salvación, están en oscuridad. Son religiosos, pero son ciegos, como dijo Jesús. De hecho, la evidencia muestra que lo hacen mal y los religiosos explican mal la Escritura. Solo la salvación por medio del Evangelio permite a alguien enseñar correctamente la palabra de Dios a los hombres. Sin salvación por medio del Evangelio jurídico, la persona no tiene capacidad ni autoridad de explicar la Biblia. Así que imagínese la de miles y miles de líderes que están enseñando mal la palabra de Dios por ser inconversos. Ahí tiene a los católicos, adventistas, calvinistas, pentecostales, testigos, mormones, unicitarios, rabinos, mesiánicos y un largo etcétera de líderes de las iglesias, todos enseñando como inconversos la palabra de Dios a otros inconversos, es decir, un ciego guiando a otros ciegos. Solo alguien que tiene la antorcha de la luz de la verdad puede transmitir a otro esa luz. Una antorcha apagada, por mucho que se acerque a otras antorchas, nunca las iluminará. Bien, habiendo dicho esta necesaria e intensa introducción, comencemos entonces nuevamente este largo viaje y disfrutemos juntos de todo el paisaje de la segunda carta de Pedro. Como siempre, y tal como hemos dicho, lo haremos de forma detallada en diferentes puntos para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanza del primer versículo de hoy del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, que, en versión parafraseada, dice así: Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, me dirijo en esta carta a los que han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Punto número 1. Dice, yo, Simón Pedro. El texto de Pedro nos muestra claramente cómo se presenta Pedro ante su audiencia. Cuando iniciamos hoy el programa, usted verá que nos presentamos con nombre y decimos también quiénes somos en nuestra función. Decimos pastor porque lo somos. Pero cuando leemos el saludo de Pedro, lo primero que vemos es que no dice que sea pescador, y él lo había sido. Y no lo dice porque ya no lo es. Entonces, tampoco dice que sea papa, y eso lo demuestra no solamente su saludo, sino todo el contenido de sus cartas. Pedro no se presenta como papa, porque no lo es. Y decimos esto fuerte ya desde el inicio, porque usted, estimado católico que nos escucha, tiene que ver que Pedro no se presenta como sumo pontífice en sus cartas. Pedro no se presenta como pescador porque ya no lo es. Pedro no se presenta como cabeza de la iglesia porque no lo es. Pedro no escribe como obispo de Roma porque no lo es, ni se presenta como líder de la Iglesia Católica porque no lo es. Pedro se presenta solo como simple siervo y apóstol del Señor Jesús. Nada más. Es muy importante que todo católico que nos escucha sea sincero, sea honesto y reciba estos razonamientos que le damos
o usted use estos razonamientos con un católico. Piense esto: si Pedro fuera papa, si Pedro hubiera estado en Roma y fuera obispo de Roma, ¿por qué no lo dijo nunca en sus cartas, ni lo mencionó tampoco en público en ninguna parte del libro de los Hechos? ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no lo era. Es un argumento sencillo pero contundente para derribar la doctrina católico-romana del papado. Ni Pedro estuvo nunca en Roma, ni el Señor lo nombró papa, ni él mismo se consideró a sí mismo como sumo pontífice. Haga usted sus propias conclusiones, estimado oyente católico. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el principio psicológico universal que, si lo aplicamos aquí a Pedro, vemos que Pedro nunca sacó por su boca que se consideraba en su corazón como papa. Pablo dijo también algo similar en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Dice: Creí, por lo tanto, hablé. Nosotros hablamos lo que creemos. Ahí está el mismo principio psicológico del Señor Jesús. Lo que uno cree de sí mismo, eso lo habla por la boca. Y Pedro nunca habla de creerse papa. Por lo tanto, toda la doctrina papal es falsa, es contraria al Nuevo Testamento, es pecado, es herejía. Con este sencillo punto número 1 iniciamos de forma intensa y damos jaque al papado y a la Iglesia Católica. Punto número 2. La siguiente frase del versículo 1 dice: siervo y apóstol. Bien, entonces tenemos aquí dos palabras importantes para analizar expositivamente. Primero, la palabra siervo. Entonces, la pregunta básica y obligada es: ¿cuándo Pedro pasó de ser un pescador, un religioso judío y mal hablado, a ser un siervo del amado? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó Pedro a ser siervo de Jesucristo? Esa es la pregunta. Porque la evidencia muestra que antes no lo era. ¿Pero antes de qué? Antes de la conversión. Ese es el punto de partida de todo hombre. Cuando Pedro se convierte reconociendo que Jesús era el Mesías, y cuando Pedro creyó que Jesús perdonaba sus pecados, en ese instante pasó a ser siervo de Jesucristo. Antes era un simple religioso perdido. La conversión nos convierte en siervos. Así que si usted es arrogante, si usted es soberbio, si usted es terco, si usted no es dócil, si usted no recibe, si usted no es servidor, usted no se ha convertido. Pedro pasó a ser siervo de Jesucristo por medio del método judío de conversión. Y nosotros, los gentiles, pasamos de ser delincuentes ante Dios a ser siervos de Dios por medio de la obediencia de los dos requisitos jurídicos a los gentiles que Jesús le dio a Marcos en su carta, capítulo 1, versículo 15, para los gentiles. Primero, el arrepentimiento de los pecados. Y segundo, la fe en el Evangelio. Ahí es cuando un hombre pasa a ser siervo de Jesucristo. Mientras tanto, es siervo del diablo, siervo de la religión o siervo del mundo. Entonces, la pregunta automática ante esto ¿es usted siervo del Señor Jesús, estimado oyente? ¿Cuándo se convirtió en siervo del Señor? ¿En qué momento usted se hizo siervo de Jesucristo? En su vida tiene que haber un antes y un después. Antes se es esclavo, después se es siervo. ¿Cuándo usted pasó de ser perdido ante Dios a ser siervo de Dios? La respuesta está en lo dicho antes. Ese cambio se produce en el momento de la conversión, cuando una persona obedece Marcos capítulo 1, versículo 15. Si usted no ha obedecido Marcos capítulo 1, versículo 15, usted no es siervo, usted es esclavo. Otro punto reflexivo muy importante para los que se llaman convertidos es que si usted dice que se ha convertido, si usted dice que un día se hizo siervo del Señor Jesús obedeciendo Marcos capítulo 1 versículo 15, entonces la pregunta para usted es: ¿qué servicio está dando usted en la iglesia? ¿Está usted sirviendo o está holgazaneando? ¿Qué servicio está haciendo usted en el Ministerio Tinajas si usted dice que se ha convertido? ¿Es usted un siervo o una lacra?
¿Es usted un siervo activo o un parásito? ¿Es usted un cristiano servidor o un cristiano vividor? ¿Qué es usted, estimado oyente? Como decía Santiago, muéstrame tu servicio y veré tu fe. La segunda palabra es apóstol. Para los que quizás nos escuchan por primera vez, ya hemos enseñado en el canal varias veces que no hay apóstoles en el día de hoy. Se lo repito, no hay apóstoles en el día de hoy. Bíblicamente hablando, ese don ya no existe en ninguna iglesia. Fue un don temporal. Todo el que se autoproclama apóstol es tan falso como el Papa. Apóstoles y Papa son dos versiones del mismo problema. Uno en versión católica, el Papa. Otros en versión evangélica, los apóstoles, pero ambos son falsos. Si alguien se llama apóstol en su iglesia, es un falso. Si usted sigue a un apóstol, usted está pecando. La palabra apóstol es una palabra griega que significa enviado. Y entonces, tomando este significado, los arrogantes apóstoles nos dicen: yo soy apóstol porque he sido enviado a las naciones. Bueno, muy bien, señor apóstol. Entonces la pregunta que le hago es: ¿quién le envió a usted? ¿Quién le declaró apóstol? ¿Qué es lo que enseña a las naciones? ¿Qué evangelio enseña? ¿Cómo se perdonan los pecados, señor apóstol? ¿Cómo fue su conversión, estimado apóstol? Porque permítame decirle que un hombre no puede ser declarado apóstol por otro hombre, ni tampoco puede autoproclamarse a sí mismo por la cara como apóstol. Un apóstol, bíblicamente hablando, solo era declarado directamente apóstol por el Señor Jesucristo. Y en el día de hoy, ningún hombre sobre la tierra es nombrado por Jesucristo como apóstol. Ninguno. Apocalipsis nos da dos pasajes contundentes en contra de los modernos falsos apóstoles de hoy. Apunte. Primer pasaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Mire lo que dijo el Señor Jesús a una iglesia. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué frase tan actual! Eso es lo que usted tiene que hacer, poner a prueba con el filtro del Nuevo Testamento a esos lobos de hoy que se llaman apóstoles. El segundo pasaje contundente es Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Dice: Vi el muro de la ciudad que tenía 12 cimientos, y sobre cada cimiento estaba el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces le preguntamos, señor apóstol, ¿cuántos apóstoles dice la Biblia que hubo hasta el final de los tiempos? La infalible palabra de Dios dice claramente que solamente 12. Por lo tanto, jaque a los falsos y mentirosos apóstoles del día de hoy que se proclaman apóstoles. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. La siguiente palabra para analizar es Jesucristo. Y en torno a esta palabra podríamos tener todo un mensaje entero. Yo diría que hasta podríamos tener una serie completa del tema, pero no es el caso. Sino que lo importante aquí hoy es decir que la palabra Jesucristo es una palabra compuesta, dicha de forma deliberada así, para indicar que ese personaje especial al cual Pedro sirve, ese ser, tiene dos naturalezas. La naturaleza humana, corporal y física llamada Jesús, y dentro del cuerpo de Jesús estaba metido el Cristo, el Mesías. Es decir, estaba metida una de las personas de la divinidad, el Hijo de Dios. A esto se le llama teológicamente unión hipostática. Es decir, debajo, oculto, detrás o dentro de ese cuerpo, hipo, estaba metido el hiper, el Hijo de Dios. Con lo cual, Pedro, inferencialmente, nos está mostrando con esta palabra una doctrina teológica importantísima. Primero, Jesús no es un ángel, como dicen los falsos testigos de Jehová. Y segundo, Jesús tiene un cuerpo humano, como vimos en el tema de la resurrección. Y con esta palabra compuesta, Jesucristo, nos está dando una dimensión magna de ese ser tan especial al que Pedro decidió servir. Pedro era flojo en carácter,
flojo en estudios, pero era firme en quien había creído y a quien estaba sirviendo. Hay verdades teológicas en la Biblia, estimado oyente, que lo obligan a levantarse y postrarse. Una de esas doctrinas admirables es la unión hipostática. ¿Cómo no sentir un estremecimiento al contemplar que el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios? ¿Cómo no temblar ante el hecho de que el Dios eterno se vistiera de carne sin dejar de ser Dios? ¿Cómo no estremecerse al pensar que aquel que sostiene el universo con su palabra aceptó ser sostenido por los brazos de una mujer? ¿Cómo no admirarse que el Verbo infinito invisible correteó con sus pies humanos como un niño en esta tierra? ¿Cómo describir que la luz infinita se escondiera en un cuerpo frágil sin perder su resplandor? El Creador respirando el aire de su creación, el inmortal aceptando morir, el dueño de todo haciéndose siervo de todos, el Eterno entrando en el tiempo para salvar a los que no podían salvarse, el Todopoderoso caminando entre nosotros sin aplastarnos a pesar de ver nuestros pecados. Cuando uno medita en esto, estimado oyente, no puede quedarse frío. Quiere adorar, quiere proclamar, quiere gritar con gozo que Cristo, el Señor del Evangelio, es verdaderamente Dios y hombre a la vez. El Señor es hipostático. Y al meditar en la profundidad de la palabra Jesucristo, el corazón no puede permanecer quieto. Uno siente que la fría teología se convierte en fuego, que la doctrina se vuelve canto, que la mente se inclina y el espíritu arde en alabanza por la unión hipostática. El Hijo descendió sin perder su esplendor. La luz se hizo carne sin menguar su fulgor. Dios caminó entre hombres con paso verdadero. El infinito habitó nuestro polvo rastrero. El Altísimo tomó forma de siervo mortal, sin dejar de ser santo, perfecto y eternal. Dos naturalezas unidas, sin mezcla ni división. Solo un Cristo, solo un hombre, solo una salvación. El que sostiene galaxias con su poder celestial, el que da vida a todos, nació frágil y mortal. Oh misterio admirable que nunca se agota, Dios y hombre, una maravilla que al alma nos toca. En él se unió lo humano y lo divino, un vínculo emblemático, y mi alma hoy se inclina reverente con esta oda ante el Señor hipostático. Amén, aleluya. Punto número 4. Dice el texto, a los que han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. En primer lugar, cuando Pedro dice nuestra, refiriéndose a la fe, esa palabra nuestra nos está diciendo de forma inferencial que hay dos grupos, los de la fe correcta, los convertidos, y los de la fe errada, de los religiosos y engañados. Esta frase de Pedro nos confirma que la carta de Pedro no es para todo el mundo que está metido, por ejemplo, en las iglesias, porque el solo hecho de estar metido en una iglesia, sea católica, pentecostal, adventista, presbiteriana, calvinista, unicitaria, mormona y un largo etcétera, tan solo con eso ya implica una fe errada que no pertenece al grupo de los de la verdadera fe preciosa. En segundo lugar, ¿a qué fe se refiere Pedro? Bueno, literalmente, estrictamente hablando en el texto, Pedro, como judío, escribiéndole a otros judíos, se refiere a haber descubierto y haber creído que Jesús es el Mesías. Esa es la fe preciosa de la que Pedro habla. Ahora, fíjese qué palabra tan especial usa un hombre rudo, tosco y sin estudios. Fíjese qué palabra tan delicada utiliza Pedro. Preciosa. Por cierto, ¿habla usted así con el Señor en términos delicados y preciosos? ¿O es usted en su oración un ser mecánico, frío, repetitivo, seco y como un robot? ¿Cómo es su oración, estimado oyente?
Por cierto, preguntamos también, ¿cómo es su fe? ¿Preciosa o una cosa fría, mecánica, repetitiva, seca, muerta, religiosa y mucho más? ¿Cómo es su fe? ¿Cómo definiría usted su fe, estimado oyente? ¿Su fe es preciosa porque en verdad usted ahora valora el precio tan grande de esta fe jurídica tan preciosa? ¿Cómo calificaría usted su fe, estimado oyente? En tercer lugar, cuando Pedro dice, como la nuestra, muestra que no hay dos niveles de fe. Es decir, los líderes no tienen más cercanía de Dios que los miembros de la iglesia. La fe de los miembros no es menor que la fe de los líderes. No hay una fe de la élite o una fe de segunda clase. Por ejemplo, cuando la gente nos dice, «Pastor, ¿puede orar por mí?», entonces le decimos que nuestra fe no es de mejor nivel que la suya. Si usted se ha convertido, tiene el mismo acceso ante Dios y tiene la misma fe que yo. No necesito orar por usted. El mismo tipo de fe que tuvo Pedro el apóstol es la misma fe que recibe un convertido. El nivel de fe, el valor de la fe, la salvación por medio de la fe en el Evangelio no depende del rango de la persona, sino de la única cosa, el Evangelio del Señor del Evangelio. La fe es la misma para todos y los requisitos para la fe son iguales para todos, sean judíos, gentiles, apóstoles, hombres o mujeres. Cuarto, la fe no es sentir, la fe es razonar. Y cuando algo está bien razonado, entonces se cree con seguridad. La fe está basada en la razón, no en la emoción. La fe no son emociones, como dicen los necios pentecostales o los mormones, que dicen que si usted siente un fuego dentro, eso es fe. Cuando uno usa la razón, el corazón cree con seguridad. Por eso hemos dicho muchas veces, en el Ministerio Tinajas somos los modernos escolásticos, donde la razón es el soporte de la fe. Si algo no tiene sentido, si la razón rechaza algo de la fe religiosa, esa fe no se cree, se rechaza, es falsa. La fe bíblica está basada en información racional y jurídica. Si no hay correcta información racional y jurídica, no hay fe verdadera. Y eso es lo que sucede en todas las iglesias del día de hoy. Cuando uno analiza determinadas doctrinas de las principales iglesias de hoy, al escucharlas no tienen sentido, no están basadas en la razón. Por cierto, ¿ha razonado usted todo lo que dicen sus líderes? Quinto, cuando Pedro dice a los que han recibido esta fe, esa frase significa que había llegado hasta ellos que Jesús era el Mesías. Esa información que llegó hasta ellos y ellos la razonaron, luego la recibieron. Ellos razonaron y vieron que Jesús era el Mesías, por eso luego lo creyeron. Para recibir algo con seguridad, usted previamente debe razonar lo que le dicen, debe calcular, debe comparar, no sea cosa que reciba mentiras. Hay gente que se cree todo en esta vida, pero eso es peligroso, eso da lugar a poder recibir una fe errada. Mucha gente ha recibido de sus padres una fe errada y así sucede también con todas las sectas cristianas. Unos pasan a otros una fe errada y sin razonar lo que reciben. ¿Es su caso, estimado oyente? ¿Le han pasado una fe que usted no ha razonado? ¿Ha razonado usted la religión católica de sus padres? ¿Ha razonado el calvinismo? ¿Ha razonado la fantasía mormona? ¿Ha razonado el sentimentalismo pentecostal? ¿Ha razonado su fe? ¿O usted ha hecho como Eva, que no razonó lo que le decía la serpiente? Eva se creyó la irracionalidad de que serían como dioses. Lo mismo sucede con las serpientes de hoy. Católicos, adventistas, pentecostales, calvinistas, unicitarios y un largo etcétera de grupos de serpientes mentirosas, todos estos transmiten una fe irracional que pasa de padres a hijos. Por eso estamos aquí, para romper esa cadena, para quitar esa fe errada y para que usted reciba una fe verdadera, razonada, jurídica y preciosa, como decía Pedro. Sexto, Pedro dice, la misma fe. Eso se refiere a tener la misma unidad doctrinal, unidad espiritual, unidad en la verdad, unidad en el método de salvación, unidad en el Evangelio, unidad en todo. En el Ministerio Tinajas trabajamos intensamente por mantener la unidad de la fe, la unidad de la doctrina. Y si alguien no tiene la misma doctrina o no quiere tenerla,
esa persona será expulsada por hereje. No permitimos que un poco de levadura afecte a toda la masa de la Iglesia. Por cierto, es el momento oportuno para decir que el ecumenismo es basura, es pecado. Esa unidad de todas las iglesias que ya se mueve por ahí y se promueve en el día de hoy, eso es pecado. Esas denominaciones de iglesias interconfesionales son pecado, porque ahí no hay la misma fe, no hay la misma doctrina. Si hay tan solo una diferencia doctrinal, una sola, ahí hay una fisura, hay problemas. No se puede tener comunión con alguien que no tiene la misma doctrina y el mismo sentir. Un poco de levadura afectará a toda la masa. Punto número 5. Entremos ahora en la frase que dice, recibida por la justicia de nuestro Dios. Esta frase es la frase más difícil del estudio de hoy, pero con gozo se la explicaremos con claridad. ¿Qué significa esta frase, la fe recibida por la justicia de Dios? Bueno, en primer lugar le diremos lo que no significa. Pedro no está hablando en términos jurídicos como puede parecer y como suele hacerlo Pablo. Los términos jurídicos son solo exclusividad teológica de Pablo, porque era un lenguaje dado solo a Pablo para los gentiles. Pedro le está escribiendo a judíos, por lo tanto, el significado jurídico aquí queda totalmente descartado. Pedro no habla nunca de lo jurídico de la salvación. Él enfoca la salvación siempre desde el ángulo y con lenguaje mesiánico, no jurídico. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es que la palabra justicia tiene varios significados en la Biblia. Es una palabra polisémica. En el lenguaje bíblico y en la vida diaria usamos muchas veces palabras que, dependiendo de su contexto, significan una cosa u otra. Tal es el caso aquí de la palabra justicia. Aquí no tiene nada que ver con justicia jurídica. Pedro no está hablando de imputación jurídica de la obra de Cristo. Pedro no está explicando aquí que somos declarados justos delante de Dios el juez por la justicia del Hijo. No. Aquí la palabra justicia, preste atención, significa en el lenguaje judío que Dios nos ha dado esta fe tan preciosa no por nuestra justicia, sino porque Dios le pareció justo darnos esta fe de salvación. Es cierto que Dios no tendría que haber salvado al hombre. Incluso parece injusto que Dios ayude a un delincuente. Pero no es injusta su decisión de salvarnos porque esa decisión está bajo la soberanía de Dios y bajo las leyes de Dios que Él mismo puso. Por eso salvarnos es justicia, porque está basada en su palabra justa. Es decir, ayudar al hombre delincuente a salvarse no es injusto, aunque lo parece. Es un acto de justicia de Dios porque está basado en sus leyes diseñadas en el consejo eterno. Cuando Dios decide salvarnos y darnos esta fe preciosa, es algo que Él decidió basado en su justicia escrita desde el consejo eterno. Y ahora nos queda hablar de la frase recibir la fe. Los calvinistas se frotan las manos con frases como estas. Les encanta leer estas frases diciendo que la fe es un don de Dios solo dado a quien Él quiere darla. Pero la cosa no es así aquí. Ni aquí ni en ninguna parte de la Biblia se habla de una fe selectiva. Aquí Pedro no está hablando de la soberanía de Dios dando fe solo a unos pocos elegidos que la reciben. No. Aquí no hay nada de la teología calvinista. Aunque la frase diga que Dios da la fe, eso no implica el calvinismo. Escuche bien la explicación con el siguiente orden teológico. Primero, Dios da la razón, el libre albedrío y el don de la fe a todos los hombres. En segundo lugar, Dios le presenta la oportunidad de salvarse a todos los hombres, bien por medio de la naturaleza, bien por medio del Evangelio o bien por medio del Mesías. Tercero, la persona ante esa oportunidad de salvación razona y medita lo que ve y lo que escucha. Y cuarto, entonces, la persona toma una decisión en su libre albedrío de rechazar lo que ha razonado o recibir lo que ha razonado.
Si rechaza lo razonado, se condena. Si recibe lo razonado, alcanza la salvación, como dice Pedro. Este es el proceso teológico completo que está intrínseco en el pasaje de Pedro. Pero como Pedro es pobre, él lo resume de forma muy escueta con esta frase de: hemos alcanzado una fe preciosa. Cuando nosotros en este canal le predicamos, usted primero tiene que razonar y segundo tiene que decidir si recibe o si rechaza lo que enseñamos. Eso es lo que dice Pedro. En los días de Pedro, aquella gente razonó que Jesús era el Mesías y recibió al Mesías por fe. Conclusión de todo este punto: primero, lo maravilloso que es llegar por medio del razonamiento a la fe segura, preciosa y verdadera. Y segundo, jaque a los calvinistas y su doctrina de demonios. Y punto número 6 del estudio de hoy. El texto dice: Dios y Salvador Jesucristo. Entramos ahora en el análisis de la frase más polémica teológicamente hablando. Es una frase importante porque de ella han partido varias interpretaciones teológicas en las iglesias, donde se argumenta si Pedro estaba hablando de dos personas o si Pedro está hablando de una sola persona, pero con dos títulos. Ahora, para interpretar correctamente el texto de si se habla de una sola persona o de dos, la clave está en el texto griego de ese pasaje. Cuando vemos los manuscritos griegos de ese pasaje, vemos la verdad. Sin pretender dar lecciones de griego, porque no somos expertos en ese campo, pero sí podemos recurrir a la herramienta del léxico griego y ver claramente que el griego muestra en los manuscritos que entre la palabra Dios y la palabra Salvador hay una I, y esa Y habla de suma de elementos. Por lo tanto, la interpretación correcta es que Pedro está diciendo que Jesucristo es dos cosas a la vez: Dios y Salvador. Por lo tanto, este pasaje demuestra la divinidad del Hijo y es una bofetada para los que niegan la divinidad del Hijo, como por ejemplo los testigos de Jehová. En definitiva, el pasaje está enseñando sobre una sola persona que tiene dos cualidades: divinidad y Salvador. Por otro lado, si Jesús no fuera Dios, estimado oyente, preste atención, no podría ser Salvador, porque si Jesús no fuera divino, no podría recibir toda la ira y toda la justicia eterna de Dios que merece el hombre. Si Cristo fuera un ángel, sería un ser limitado y no podría recibir toda la ira y la justicia de Dios por los pecados del hombre. Le desbordaría. Es como si una jarra fuera más grande que el recipiente. Jarra y recipiente tienen que tener la misma dimensión para hacer el traspaso. La jarra de la ira de Dios fue descargada totalmente en el recipiente del Hijo de Dios. De esta manera, el Señor Jesús puede ser el Salvador del mundo. Ahora, habiendo llegado al final del estudio detallado de este primer versículo de la segunda carta de Pedro, y después de todo lo dicho en el mensaje, solo queda redirigir lo enseñado hoy al punto más importante de toda predicación: redireccionarlo hacia la salvación y el perdón de los pecados. Así que, para que usted sea perdonado del pecado de creer que Pedro es el primer papa, para que usted sea perdonado del egoísmo y la comodidad de servirse solo a sí mismo y no seguir el ejemplo de Cristo el siervo, para que usted sea perdonado por no creer que Jesucristo es Dios, para que usted sea perdonado por haber rechazado tantas veces esta fe salvadora tan preciosa, para que usted sea perdonado por haber rechazado tantas veces el mensaje del Evangelio jurídico, para que usted sea perdonado por haber estado metido en iglesias con fe equivocada, para que usted sea perdonado por haber confiado en apóstoles y papas modernos, para que usted sea perdonado por haber negado la divinidad de Cristo, para que usted sea perdonado por haber usado la fe sin la razón, para que usted sea perdonado de estos pecados y de todos los pecados de su vida,
Le invitamos, estimado oyente, a que usted obedezca los dos requisitos que el mismo Dios y Salvador Jesucristo dejó en Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentimiento de sus pecados y fe en el Evangelio de Cristo. Bien, hasta aquí con el mensaje del día de hoy, el estudio expositivo del primer versículo de la segunda carta de Pedro. Para preguntas del tema, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el siguiente mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.